Bueno, el personaje es un personaje de composición y eso es algo que a mí me apetecía muchísimo, no se parece en nada ni a mí ni a ningún otro personaje que haya hecho, ¿no? Por otro lado, cuando terminé de leer el guión me di cuenta de que era un guión que me había engañado, que me había vacilado durante todo el rato, o sea, como espectador o como lector, yo me había sorprendido continuamente y eso era, a mi entender, es algo muy bueno, ¿no? La oportunidad también de poder hacer una película de género, que en este momento no es lo habitual, y poder trabajar con Carmelo Gómez o con Celso Bugallo o con todos los que he trabajado. El proceso para llegar a Sebas ha sido muy largo, de documentación, de probar, de observar, de mirar otros trabajos, de mirar animales, de mirar a niños, porque el personaje también tiene mucho de infantil. Es un personaje muy listo, es un superviviente, pero a la vez es un personaje muy poco inteligente, se le ve la cocina continuamente. Pero por ejemplo, pues sí que el trabajo, por ejemplo, de Brad Pitt en Snacks y Cerdos y Diamantes, el trabajo de Pacino en Scarface, sobre todo para crear atmósferas, para ver un poco, para concretar un poquito, pero siempre llevándomelo a mis Sebas, ¿no? Siempre llevándomelo a mi chico de barrio, a mi tipo superviviente en este país o en Galicia, o a un hombre que acaba de salir de la cárcel, que no ha tenido nunca nada a favor, que no se ha cuidado nunca nada, en fin, todo esto. Bueno, hombre, todos los personajes los empujas con tus entrañas, ¿no? Pero desde luego ha sido un personaje que no se parece nada a mí, por suerte. Entonces sí que me he ceñido muchísimo. También he tenido la suerte de que la idea que tenían los directores coincidía muchísimo con mi idea sobre el personaje, ¿no? Y jamás ha habido un desacuerdo, siempre todo ha sido muy enriquecedor. Pues trabajar con Carmelo es un lujo, es un lujazo porque, bueno, aparte de ser el actor que es un ser humano brutal y un compañero excelente que te ayuda, que te aporta, que siempre va a favor de obra, siempre quiere que saques lo mejor de ti y luego es un profesional brutal. Entonces, claro, tú cuando tienes enfrente a alguien con tanta profesionalidad, es un estímulo para dar lo mejor de ti, ¿no? Bueno, la diferencia que hay entre uno y otro es que la televisión, los procesos, digamos que son más cortos, y no digo por ello que sea ni peor ni mejor, porque luego también la televisión lo que te da es un training, es una creatividad del ya, es buscar soluciones y mucha seguridad ante la cámara, ¿no? El cine, lo bueno que tiene es que los procesos son más largos, es todo mucho más concreto, sabes lo que vas a hacer. Digo sabes lo que vas a hacer porque en televisión te cambia la trama y de repente tu personaje se ve envuelto en una trama que tú no te esperabas como actor, ¿no? Que también es bueno, es divertido, pero en el cine es todo mucho más concreto, sabes cómo va a ser la secuencia, está todo mucho más estudiado, entonces da tiempo digamos, a canalizarlo todo en una sola dirección y eso pues suele dar resultados muy buenos. Esta historia aparece hace 6 años en mi casa. Me proponen hacer un personaje, solo había un protagonista, que es más parecido al que hace Hugo. Y no, yo le puse muchos peros al guión, porque la trama no estaba bien, para mí no estaba sólida. Pero la cosa siguió, y yo perdí completamente el rastro y me olvidé. Y cuando me lo volvieron a mandar, no me dijeron que era un guión que ya me había venido, porque había cambiado el título. Pero cuando lo leí dije, yo esta historia la he leído. No, imposible. Joder, que la he leído y hablé con los directores y dije, sí, es que nosotros, ya no te acuerdas de nosotros, pero te la mandamos hace 6 años, la leíste y nos pusiste... Total, que aparece un guión que... las cosas para rechazar nada en este momento para mí. Claro, por eso no lo rechazo, ¿no? Entre otras cosas, aparte de que la estructura me gusta mucho del guión, yo creo que es una trama muy bien tramada y mete al espectador dentro, le abduce. Yo creo que lo mejor para mí y para mi carrera es poder demostrar y poder demostrarme a mí mismo que podía hacer un malo malísimo de la muerte, que encima, como todos los mafiosos y todas las películas de género, son simpáticos. En cierto sentido simpáticos, ¿no? Además con ese tono gallego, que contesta con una pregunta, con retranca, con doble sentido. Y de alguna manera, cuando nosotros rodamos no había pasado Gürtel,
Pero tú fíjate si no es visionaria esta película. Yo generalmente pues, salgo a la calle y busco en lo cotidiano el individuo para buscarle los matices, porque los conceptos en general te llevan a hacer siempre un estereotipo. Y eso nunca me ha gustado mucho, ¿no? Claro, pero para un mafioso, para un narcotraficante, ¿dónde has tenido que ir a buscar? No pude, tuvimos que quedarnos en el género. Pero nos ayuda la película, porque la película es puro género. Entonces todo aquello que esté matizado y sea excesivamente contemporáneo o urbano, la película lo echaría fuera. Por lo tanto, yo creo que todos los referentes del cine negro americano nos han servido a todos, ¿no? Y de hecho, los directores desde el minuto uno nos dijeron, me dijeron, tienes que ver Los Soprano. Yo no vi Los Soprano, vi otras cosas porque ya las conocía, pero es un poco por ahí. Bueno, lo primero es que yo negocié no hacer acento. Ya en los ensayos, al final de los ensayos me empezaron a aconsejar que hiciese algo un poquito, aunque solo sea un poquito, Carmelo, por favor, un poquito, ya te digo que me tenía un poquito de miedo los directores. Ya me metí un poco, pero cuando llegué allí vieron los gallegos el acento que yo traía, dijeron, esto es un acento radiofónico, esto no vale para nada, tienes que hacer algo. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar con una directora de doblaje llamada Charo Pena, que fue con la que he trabajado muchísimas horas. Con ella, grabándome, oyéndome, y eso ha sido uno de los aciertos más grandes y se lo debo a ella. Pues lo cierto es que no. De todos modos, también el narcotráfico no deja de ser una excusa, un contenedor para contar una historia más universal, ¿no? Es la de la ambición, la ambición desmedida, el todo vale, el miedo incluso, ¿no? Que todo eso conlleva, ¿no? El narcotráfico juega como podría jugar el negocio inmobiliario más oscuro o la política el mundo de la política más sucio o el tráfico de personas, ¿no? Es verdad, nosotros tratamos el tema del narcotráfico y además lo tratamos en Galicia, que es una zona especialmente sensible a ese asunto, ¿no? Pero la verdad es que no hemos tenido ningún problema, incluso tuvimos la oportunidad de localizar allí en un momento el Pazo de Laureano Ubiña, ¿no? O sea, sí. Y nos lo enseñaron y tal, es que lo estuvimos documentando. Pues todo ese material fue interesante a la hora de construir los personajes y el entorno donde está la propia película, ¿no? Nosotros llevamos muchos años viendo cine, por lo tanto el cine ha ido calando dentro de nosotros como esa gota persistente y vas acumulando sensaciones, miradas, en la cabeza tienes todo un background que es el que luego te permite decidir cómo vas a abordar el proyecto, ¿no? Referencias cinematográficas hay muchas, hay referencias de cine internacional y de referencias de cine español. Hablando de cine español, por ponerte un ejemplo, La caja 507 de Urbizu o El crack del año, hace un momento hablamos del año 76, creo que es El crack, o el 77 de Garci, ¿no? Que fue una excelente película de cine negro y además fue una apuesta y con mucha valentía, porque en ese momento ahí sí que era difícil hacer ese tipo de cine, ¿no? Bueno, de cine internacional, bueno, desde Sospechosos Habituales hasta Los Coen, pasando Muerte entre las flores, o bueno, una que me gusta a mí mucho, Nueve Reinas, ¿no? Que aunque no es un thriller, ¿no? Pero bueno, es una historia que va dando giros, lo mismo que da giros a Gallas. Con Carmelo Gómez estuvo siempre muy claro. Nosotros queríamos a Carmelo Gómez sí o sí desde hace muchos años, lo ha comentado él antes en la rueda de prensa, ¿no? Le pasamos el guión, yo diría hace 6 o 7 años, luego ha costado mucho ponerlo en pie. Con Carmelo queríamos trabajar porque pensábamos que era el mejor Regueira posible dentro del panorama cinematográfico español, ¿no? Y con Hugo, como necesitamos un actor joven, la verdad es que nosotros fuimos pensando en su momento en actores, pero finalmente, cuando llegó el momento de hacer la película, entre las opciones que había, nosotros es cierto que hicimos casting, a los productores les interesaba mucho que estuviera Hugo Silva, es verdad, es un actor con mucho tirón. Nosotros sinceramente teníamos en su momento miedo de que estuviera muy contaminado por su personaje televisivo, pero hablamos con él, nos enamoró porque se había leído el guión, le había encantado el guión, quería hacer el personaje de Sebas y hicimos con él una prueba y definitivamente convinimos que era el mejor Sebas posible y lo cierto es que estamos encantados de